Durante el último tiempo, la economía chilena se ha visto envuelta en una instabilidad que genera cada vez más preocupación entre la gente. Y cómo no, si el país se ha debido enfrentar a una situación inédita, un estallido social y posteriormente una pandemia. Por lo que finalmente no son solo factores económicos los que terminaron interviniendo sobre la economía. La economía nacional sufrió una contracción en el año 2019 y esta empeoró para el siguiente año, llegando a un menos 6% en 2020. Sin embargo, de la mano de las medidas que ha decidido tomar el Estado, sumado a una mejora del entorno externo al país, se ha logrado ir revirtiendo parcialmente la situación y recuperar parte del terreno perdido, donde las políticas públicas han jugado un papel principal para reducir la duración y profundidad de esta crisis, actuando con mayor efectividad que nunca. Antes de comenzar con el análisis macroeconómico del país durante este periodo, es relevante conocer el contexto en el cual se presenta específicamente el estallido social. Es por esto que tomaremos de referencia como preestallido desde el 1 de enero del 2018 hasta el 18 de octubre del 2019. Para comenzar la contextualización, en el área política había recién asumido el presidente Sebastián Piñera, el cual pertenecía al partido Chile Vamos y que dentro de sus principales propuestas estaba la campaña Construyamos tiempos mejores para Chile del 2018 al 2022, la que tomaba como pilares fundamentales: 1. Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos. 2. Un Chile justo y solidario para caminar. 3. Un Chile seguro, en paz, para progresar y vivir. Y 4. Un Chile para vivir una vida más plena y feliz, teniendo como base este proyecto el progreso económico. En otros factores, en 2018, Chile alcanzó un PIB de 249.807 millones de euros, lo que equivale a un crecimiento del 4% respecto al año anterior. En cuanto al IPC, como forma de medida de la inflación, este creció un 2,6%, lo que significa un aumento del 0,3% en comparación al año 2017. En este sentido, los tipos de interés igual tuvieron un alza, llegando a un 2,75% en el transcurso del año. En otro sentido, el gobierno de Sebastián Piñera en su primer año tuvo un gasto público de 74.051 millones de euros y como factor final el desempleo llegó a niveles del 7,1%, lo que significa un aumento respecto al año anterior. Por lo que en rasgos generales se puede analizar que el estado macroeconómico del país en preestallido se inclinó hacia una recomposición económica, o sea, un principio de recomposición. Y aquí hay una tabla donde se pueden ver todas las cifras y el factor analizado. Muchas gracias. El 18 de octubre de 2019 fue convocada la marcha más grande en la historia reciente del país, marcando un hito histórico en Chile, esto provocado a raíz del alza del valor del pasaje de transporte público en 30 pesos. Comenzó la etapa conocida como estallido social, que tuvo cabida a partir del mismo 18 de octubre hasta un poco antes del inicio de la pandemia. Este periodo contó con múltiples protestas que desencadenaron una serie de medidas de seguridad por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Dados los hechos, las empresas se vieron afectadas debido a daños en infraestructuras y saqueos. Además, por parte del gobierno, ya que se tomaron medidas que imposibilitaban a empresas a funcionar con normalidad. Entre estas medidas vemos el 19 de octubre que se decreta estado de emergencia y posteriormente el toque de queda, lo que generó una caída de 115.537 millones de euros en el PIB, debido a que empresas no vendían lo mismo que previamente al 18 de octubre. A su vez, esto trajo consigo grandes consecuencias a las personas, como fue el cambio en su modalidad y calidad de vida, representado en el consumo de cada una de estas. Así es como fue afectado el IPC, que durante estos meses aumentó en 0,87% en relación previa al estallido, quedando en una variación del 3,12%. En otro ámbito, se observa que durante este periodo la tasa de interés tuvo una decaída, quedando en un 1,75%, ya que la falta de seguridad e inestabilidad política no era atractivo para los inversionistas. También se vio afectado el gasto público, quedando en 65.803 millones de euros, utilizados en parte para combatir los desmanes causados por los manifestantes. Otra de las consecuencias fueron los masivos despidos de trabajadores, quienes sufrieron las consecuencias de las protestas que buscaban un Chile con igualdad de oportunidades
quedando así el nivel de desempleo en un 7,40%. El 30 de noviembre, debido a la crisis, el mandatario chileno da marcha atrás a los eventos internacionales APEC y COP25. Luego, el 10 de noviembre, el gobierno de Sebastián Piñera confirmó el inicio del proceso para establecer un nuevo Congreso Constituyente. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió medidas de reparación y justicia ante la violencia ejercida en Chile por parte de los carabineros, ya que a la fecha, 23 de noviembre, se contabilizaban 23 muertos debido al incumplimiento de protocolos del uso de fuerza por parte de estos. Pero el estallido social no solo afectó la economía y la política, sino que también otros ámbitos, como el educacional. El proceso de aprendizaje tanto de escolares como de universitarios se vio afectado producto del cierre de sus establecimientos. Esto se suma a las dificultades que vivieron los alumnos de cuarto medio para rendir la prueba de selección universitaria. Durante la jornada de rendición se vivieron disturbios y toma de establecimientos escolares, obligando a miles de estudiantes a suspender la prueba y tener que rendirla en fechas posteriores. Cuando llegó la pandemia a nuestro país, ya estábamos en situaciones difíciles por las movilizaciones sociales producidas en 2019. El gobierno tuvo que tomar varias decisiones para confrontar la crisis sanitaria. Entre ellos está la elaboración de protocolos del Ministerio de Salud para distribuirlo en los centros de salud pública y privada. Se prepararon hospitales y clínicas, se elaboraron planes de seguimiento y se dispusieron centros de vacunación. Se puso en vigencia el cierre temporal de las fronteras a lo largo del país. Con la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en todo el territorio nacional, el 18 de marzo del 2020 se prohibieron los eventos masivos de forma absoluta. Junto con ello, se acordó el cierre del comercio no esencial, centros comerciales masivos, permitiendo solo el funcionamiento de supermercados, farmacias y otros establecimientos de comercios esenciales con permisos temporales por semana. Otra medida fue suspender todas las clases presenciales durante la pandemia y atenuarse a clases vía online. Además, se postergaron las fechas para solicitar beneficios estudiantiles como el FUAS. Se comenzó a tener teletrabajo y por último se instó un plan de sanitización de los transportes públicos que implica desinfección y limpieza permanente, además de distanciamiento entre personas. Se visibilizan problemas estructurales de la sociedad chilena, las desigualdades económicas y mala atención hospitalaria y clínica. Se reflejó en niveles de pobreza, ya que la mayoría de los chilenos se sustentaban por sus puestos de trabajo o por sus ingresos diarios, como en el caso de los vendedores ambulantes. Según el Banco Mundial, la pandemia provocó un descubierto del 7,1% en el año 2020. En el año 2021 hubo un déficit fiscal del 7,7% del PIB estimado. El déficit se debe a un crecimiento histórico del gasto público que implicó un crecimiento del 37% del PIB, por los retiros de los fondos de pensiones y apoyo fiscal directo. Sin embargo, el PIB de Chile creció un 11,7% en 2021. Cabe mencionar que las microempresas fueron el segmento más golpeado. Experimentó una caída en sus ventas del 63,1%, mientras que grandes empresas tuvieron una disminución en sus ventas del menos 16,3%. El índice de precios al consumidor llegó a junio a un 3,8%. Se vio un aumento alcanzando para diciembre una cifra del 7,2%. Las alzas en los precios están relacionadas principalmente a los problemas de producción y transporte, productos de la pandemia y también por una mayor demanda, gracias a la mayor liquidez generada por las ayudas fiscales y los retiros de fondos de pensiones, lo que provocó un aumento en la inflación, asimismo un aumento en los precios de los productos. La tasa de interés del 2020 se vio en caída, pasando de 1,75% a 0,50%, mientras que para el año siguiente, Chile acordó aumentar la tasa de intereses políticas monetarias alcanzando una cifra del 4%. El gasto público se disminuyó un poco debido a que recién estábamos enfrentándonos a la pandemia, dando una cifra de 64.752 millones de euros. No obstante, el gasto público se vio en aumento alcanzando un 89.571 millones de euros, debido a todas las provisiones del Estado. Por último, la tasa de desempleo se vio gravemente afectada por la pandemia, ya que las personas no podían salir a generar ingresos, mientras que otras fueron despedidas por poder cubrir las grandes pérdidas que se produjeron por el confinamiento.
generando una cifra del 10,20%. Cuando ya se logró contrarrestar la pandemia con todas las medidas necesarias para el año 2021, hubo una disminución en la tasa de desempleo, lo cual es positivo para el país, alcanzando una cifra del 7,30%. Después de lo ocurrido con el estallido social y la pandemia, comenzó el periodo para volver a la normalidad. En este periodo se retoma la presencialidad a las clases universitarias y colegiales, con ciertas medidas sanitarias como por ejemplo el uso de mascarillas, los aforos, entre otras. Además, en este periodo se le dio mayor libertad a la gente para que pudiera realizar actividades cotidianas y reactivar el comercio nacional. Más adelante, en este periodo, también se eliminaría el pase de movilidad y el uso de mascarillas y los aforos. Esto benefició a negocios como los restaurantes, las discotecas y pubs, cines, entre otros. Una de las medidas económicas más importantes en este periodo es el Plan Chile Apoya, que tenía por objetivo aumentar la seguridad, hacer frente al alza creciente del costo de la vida, apoyar a quienes han salido del mercado laboral e impulsar la generación de empleo y las ayudas para los sectores que han quedado rezagados en la economía. En cuanto al PIB, después de la recuperación económica de Chile en 2021 debido a la pandemia, comienza un ciclo de recesión económica. Para el primer trimestre del año 2022, el PIB de Chile tuvo una variación de menos 4,8% respecto al último trimestre del año 2021. Para el segundo trimestre del año, el PIB se ha mantenido constante respecto al trimestre anterior. La variación interanual del PIB fue del 5,6%, 15 décimas menor respecto a la variación del primer trimestre, la cual fue de 7,1%. Durante el tercer trimestre del año 2022, el Producto Interno Bruto de Chile presentó una variación de 0,3% respecto al periodo del año anterior, por lo que ya se comenzaba a apreciar un nulo crecimiento económico para la economía de Chile. Según las proyecciones de la CEPAL, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la economía chilena espera una contracción en 2023 y será la de peor desempeño de la región. Se espera un crecimiento del PIB a un ritmo del 2,2% anual en este año, por debajo del 3,2% que se prevé para América Latina y el Caribe. En cuanto a la inflación, en enero de 2022, la variación anual del IPC aumentó hasta el 7,7%, 5 décimas superior a la del mes anterior. Saltando al mes de junio, para este mes la variación anual del IPC fue de 12,5%. En este mes, la variación fue 9 décimas superior a la del mes anterior. Por último, para el mes de octubre, la variación anual del IPC fue de 12,8%. La variación fue 9 décimas inferior a la del mes anterior. La inflación mensual fue de 0,5% y la inflación acumulada del 2022 fue de 11,4%. En este mes destacó el aumento de los precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco. Las proyecciones que se tienen en cuanto a la inflación en Chile es que volvería a estar a un nivel de 3% a finales del 2023 e inicio del 2024. En el mes de octubre, la reunión de política monetaria acordó aumentar las tasas de interés para Chile. De esta manera, las tasas de interés de los préstamos comerciales aumentaron a 15,1%. Para el comercio exterior aumentaron a 5,4% y para la vivienda aumentaron a 4,5%. Por su parte, las tasas de los créditos de consumo se mantuvieron constantes al mes anterior, ubicándose en 27,5%. El presupuesto para el gasto público de Chile alcanzó los 82.135 millones de dólares. Este nuevo presupuesto busca principalmente un desarrollo del país inclusivo y sostenible. Prioriza las principales necesidades de la ciudadanía, como la salud, el empleo y la seguridad. Además, fortalece la inversión, el crecimiento, la recuperación de los equilibrios fiscales y macroeconómicos, y la protección del medio ambiente y la naturaleza. En cuanto al desempleo, este disminuyó en Chile respecto al año anterior, debido a la vuelta a la normalidad y apertura del comercio en nuestro país. El desempleo se ubicó en 7,9% en el trimestre de junio hasta agosto en el presente año. En conclusión, pudimos ver que la situación económica de Chile ha atravesado por una inestabilidad notable en los últimos años, donde los fenómenos de estallido social, sumado a la pandemia, hicieron mucho daño, ya que vimos que en el periodo del preestallido parecía que se empezaría una recomposición económica donde el PIB venía en aumento y el IPC parecía ir creciendo moderadamente acorde a la inflación. Sin embargo, primero con la llegada del estallido social, que no solo afectó a la economía, sino también a la política y a la educación, las empresas empezaron a sufrir mucho, cosa que provocó descensos en el PIB, al igual que en las tasas de interés, y a esto se le sumó el aumento en el gasto público por los daños causados durante las manifestaciones. Luego, con la llegada de la pandemia, el panorama siguió empeorando, ya que el comercio se vio brutalmente afectado, causando nuevamente caídas del PIB y aumentos en el IPC. Para el país ha sido muy difícil batallar contra estos fenómenos y a pesar de que el gobierno ha tomado medidas para recuperar la economía, hoy el país se encuentra en un estado de recesión económico y no se espera que salga de este hasta inicios de 2024.